¿Cuál es el rol de la llamada energía del futuro en la lucha para hacer frente al cambio climático? No te pierdas, este jueves a las 14:30 horas en txsplus.com. En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos acá en el nuevo programa Ciberlegal, la novena entrega de este programa que, como ustedes saben, va todos los días miércoles a las 14 horas a través de la plataforma de txsplus.com. Y como siempre les recuerdo, lo pueden encontrar además en nuestras redes sociales, @txsplus.com, Juan Pablo López Abogado en Instagram y también en nuestra plataforma de LinkedIn. Hoy día tenemos un tema que es súper interesante. Obviamente siempre tratamos de estar un poco en la contingencia de lo que pasa en materia de ciberseguridad desde este enfoque legal y técnico. En la mezcla, obviamente, es la idea del programa entre la ciberseguridad y la ciberlegalidad, lo técnico, lo legal y cómo estas se fusionan y la importancia que tiene realizar esta mejora dentro de la empresa, también dentro de la como Estado. El otro día tuvimos un tema súper interesante que es el tema de la ciberguerra. Hoy día vamos a hablar acerca de los ciberincidentes, en la industria y cómo han sido manejados, cuáles son las lecciones aprendidas, las buenas prácticas y las recomendaciones. Y para eso, ya en el tercer bloque, como es de costumbre, vamos a tener a un súper invitado, don Sebastián Vargas, quien es presidente y fundador de la SOCHICI, que todos la conocemos, la Sociedad Chilena de la Seguridad de la Información, quien tiene amplia experiencia en este tema. Nos va a ilustrar ahí cómo hay diversas medidas, cómo se ha ido mejorando la experiencia, la mejora continua, tema de machine learning, inteligencia artificial en estos procesos, el CECIR interno de las compañías, cómo funciona en definitiva todo lo que tiene relación o cómo manejar la respuesta a los ciberincidentes, la preservación que hemos hablado también en nuestro programa de la información desde el punto de vista forense. Esa parte lo voy a hablar yo un poco en el segundo bloque, la importancia que tiene también la comunicación con el TI interno como área dentro de esta empresa, qué pasa con las pymes, cómo podemos tener un CECIR de repente de manera anexa, con una prestación de servicio externa a la compañía, porque entendemos que las compañías hoy día, sobre todo las pequeñas y más que las MIPES son las pymes, la pequeña y mediana empresa ahí que tiene un rango de facturación que es mucho menor a estas grandes empresas, no tiene obviamente los flujos y la capacidad para poder cubrir un integrante interno, un equipo interno de estas características, que obviamente tiene un costo que le puede golpear incluso en la línea, en la línea de flotación hoy día de la empresa, desde el punto de vista de los flujos que ella tiene. Entonces sí pueden haber alternativas para poder automatizar ciertos procesos y para poder obviamente manejar los ciberincidentes. Recordemos que siempre se nos olvida esto, volviendo un poco atrás, Internet no fue creada para ser segura, Internet fue creada para compartir información. Y como dicen por ahí un poco, se nos fue de las manos esto y hoy día todo es a través de la red, todos estamos conectados, los bancos, las transacciones bancarias las realizamos a través de ahí. Hoy día sacar dinero, tener dinero, por ejemplo, es muy complejo. El cajero me da de 20 lucas, nadie anda con dinero, pagamos con una aplicación en el teléfono, las tarjetas VIP, incluso de la micro, uno la puede pagar con el teléfono. Es muy poco el sencillo que manejamos, y eso llevado a lo que es hoy día la empresa, todo lo hacemos a través obviamente de Internet, pago remuneraciones, manejamos información en la nube, toda nuestra información está ahí de la empresa y de los clientes también es la que manejamos. Entonces los ciberincidentes que ocurren y cómo manejarlos desde el punto de vista de la ciberseguridad y cómo resguardarnos como empresa en el evento de que suframos un ciberincidente, es clave hoy día, porque como lo hemos hablado también en nuestro programa, desde el punto de vista de la responsabilidad civil penal de la empresa, sobre todo si una empresa así de seguridad. En Estados Unidos se dio el caso de un estudio jurídico, una oficina de abogados que fue vulnerada desde el punto de vista de la ciberseguridad y se liberó gran cantidad de información de los clientes, que obviamente información altamente confidencial. Uno como abogado, un contador, un auditor maneja información confidencial de los clientes per se, es parte de nuestra obligación y deber profesional. Y esa liberación le costó a esa oficina de abogados por no haber tenido las medidas de ciberseguridad implementadas de acuerdo al estándar de información que ellos tenían que manejar. Les contó una demanda de los clientes que
cuya información se vulnera. Entonces, para que vean que este tema uno de repente siempre lo analiza desde el punto de vista de la academia un poco, o ejemplos de laboratorio, como los llamo yo, pero la realidad siempre supera eso y puede darse este tipo de casos en donde uno se da cuenta como empresa, cuando lo habla con los encargados, incluso con los TI, que no manejan tanto el tema desde el punto de vista de la ciberseguridad dura o de los ciberincidentes en cuanto tal y de la responsabilidad que puede tener, se asombran y dicen, bueno, efectivamente tenemos que tomar las medidas conducentes para poder manejar este tipo de ciberincidente en el caso este. Eso se los dejo como introducción. Recuerden que Ciberlegal, que es nuestro auspiciador principal de este capítulo, de los capítulos generales del programa, precisamente se dedica al perfeccionamiento y a la educación, la cibereducación del factor humano de la empresa para que no se vean afectados, aun cuando tengamos todas las barreras de ciberseguridad dura, no seamos vulnerados otra vez, por ejemplo, en ingeniería social respecto al factor humano de la empresa. Esa es la misión de Ciberlegal y la visión en cuanto a empresa. Los voy a dejar ya con la primera canción de este bloque, que es Know Your Worth de Khalid. Nos vemos a la vuelta para el segundo bloque, amigos. Amigos, estamos de vuelta para este segundo bloque de Ciberlegal. Recuerden nuevamente todos los días miércoles a las 14 horas a través de la plataforma de txsplus.com, y después también estos capítulos quedan en el podcast que está en la misma página, lo pueden escuchar, o a través de el YouTube de Ciberlegal, donde también semana a semana vamos nutriéndolo con estos capítulos. Estamos tratando en este capítulo en particular, que es la 9ª entrega ya de Ciberlegal, respecto a los ciberincidentes en la industria. ¿Cuáles son las mejoras, la experiencia que podemos sacar de todo esto? Recuerden, y como les señalé anteriormente, que como desde el punto de vista de la ciberseguridad, la Internet no fue hecha para estar segura. Es lo mismo que yo le digo a los clientes cuando se obligan a algún tipo de servicio, de prestación de servicio en materia de ciberseguridad. Es imposible que yo, como proveedor de servicios de ciberseguridad, blanda, dura, legal, técnica, como quieran llamarla, me obligue a que voy a garantizar en un 100% la prestación del servicio ante cualquier tipo de amenaza. Si a ustedes le venden eso, generalmente le estarán vendiendo humo. No están vendiendo un servicio que es profesional. ¿Por qué? Porque es imposible que podamos preverlo. Tal vez van a haber amenazas, virus. Hoy día con el tema de la inteligencia artificial que está ahí candente, el machine learning y todo lo que está pasando con la industria, es imposible que yo pueda prever el virus que mañana se pueda lanzar y que mate un sistema operativo por completo. ¿Cómo lo voy a saber yo? Es imposible. Por lo tanto, lo que yo me comprometo a generar una obligación de medios en cuanto no de resultados, es decir, voy a poner todo lo profesional que yo sé hacer, todos los medios técnicos, legales, para poder cubrir todas las eventualidades que se produzcan en el proceso frente a un cliente, a informarlo, a tomar las medidas del caso, pero en ningún caso puedo prometer que voy a resguardar en 100% la empresa, porque es imposible. Desde ese punto de vista, aquí nacen los equipos, y esos equipos, por ejemplo, el manejo de incidentes generalmente se conoce como el CSIR, que es lo que todos escuchamos por la sigla en inglés, que es el Computer Security Incident Response Team, que es el equipo de respuesta a incidentes chilenizado en español, y eso puede ser obviamente que un equipo esté formalmente constituido entre una empresa. Cuando son más grandes, obviamente tienen estos equipos. Ya que algo vamos a hablar con Sebastián, las empresas o el mercado en general ha tomado conciencia, sobre todo a propósito de la pandemia, la importancia que tiene de estar obviamente debidamente protegido frente a una continuidad operativa, una continuidad de servicios, frente a cualquier tipo de contingencia, cómo mejorarlo. Eso obviamente las empresas ya están más maduras en ese sentido. Bromeamos en algún momento con un invitado respecto a ese post, que es lo que me llevó a la transformación digital, y salía ahí el virus, el COVID-19, empujándonos finalmente a esta transformación digital que fue un poco obligada. Lo bueno que tuvo la pandemia es que hizo avanzar en cierta medida eso, sobre todas las cosas malas y terribles que tuvo. Algo que podemos sacar, si queremos ver el vaso medio lleno, es cómo se desarrolló en cierta medida. Falta acortar esa brecha digital desde el punto de vista de las empresas que todavía no manejan bien materias de ciberseguridad,
o no le toman la importancia, o no existe una comunicación o una bisagra entre la parte técnica dura, el TI, este centro o equipo de respuesta, la parte fraude y la parte interna corporativa, directores, accionistas, más allá de ciertas empresas que están obligadas, como en el caso de las que están sujetas a las normas de la CMF, a tener directores y gerentes que estén especializados e informados en materia de seguridad. Hoy día el mercado sí está un poco más maduro, pero falta obviamente acortar esa brecha digital empresarial y por sobre todo, que yo siempre lo digo también, humana. Obviamente este equipo de respuesta a estos incidentes tiene importancia porque día a día lo vemos, y lo vimos a propósito del ejemplo de la pandemia, se incrementan de manera exponencial los ciberataques porque estamos todos hiperconectados. Las empresas tienen las plataformas, lo hablamos en su oportunidad también, una empresa que trabajaba en un edificio, en un piso completo, en el centro de Santiago o en alguna ciudad empresarial, por ejemplo, que tenía 200 empleados, dijo, perfecto, nos vamos todos para la casa, trabajamos mucho mejor desde el punto de vista del teletrabajo, mejor calidad de vida. Hoy día, en vez de tener una sucursal controlada en cuanto a los accesos, el Wi-Fi, el firewall y todo lo que implica el antivirus, tenemos 200 sucursales. Entonces, eso obviamente complejiza y por cualquiera de estos computadores, incluso a través de proveedores externos de la empresa, pueden llegar a infiltrarse, a hacer robos de credenciales, cuentas corrientes, dinero, encriptar contabilidad. Entonces, aquí es donde toma obviamente relevancia este tipo de equipos que pueden actuar de manera reactiva o de manera proactiva. Y también hay un vaso comunicante que es muy importante y lo tratamos con el perito, nuestro primer invitado, que fue Felipe Sánchez, lo hablamos después con posterioridad también con Ricardo Gárate a propósito de la ciberguerra, la importancia de la parte forense, cómo poder recoger esta información a través de estos equipos para poder eventualmente, y en el caso que lo hablé yo al propósito de los litigios y cómo acreditar un ciberdelito en proceso, en un capítulo en particular que tuvimos, cómo recoger esta información que el equipo del CECIRA, que es distinto a la parte del fraude, tiene otras, obviamente, características y otras competencias y habilidades, pero tienen que estar comunicados para poder efectuar y recoger este tipo de información para poder presentarla posteriormente a un proceso. Entonces, en general, el manejo de estos ciberincidentes en la industria es clave para poder tener una industria sana, una industria protegida. Y además la colaboración, la ley de ciberdelitos contempla la colaboración con el Ministerio Público, un poco forzado obviamente porque es por ley, pero contempla esa colaboración respecto de qué es lo que tengo que informar, qué información me obliga a retener en el caso que ocurra un ciberdelito por una llamada al fiscal, incluso a través de medios internacionales. Entonces, clave esta comunicación, incluso la CMF tiene el tema de la información cruzada respecto de eventos que ocurran o ciberincidentes en particular que ocurran en la industria en particular para poder mejorarla y protegerse y retroalimentarse, así como inteligencia artificial lo hace a través del machine learning. También las empresas pueden aplicar lo mismo, pero como desde el punto de vista defensivo. Yo no les quiero dar más la lata porque lo importante acá es el invitado. El invitado es la estrella, yo soy un mero presentador y conductor del espacio, así que nos vamos a ir ya con la segunda canción del programa para cerrar este segundo bloque, así le damos mucho más espacio a nuestro invitado. Recuerden, a la vuelta va a estar don Sebastián Vargas, tipo que está ultra especializado en el tema de los ciberincidentes, académico, fundador de SOCHISI, como señalé, la Sociedad Chilena de Seguridad e Información, y para eso es relevante que él nos ilustre y nos cuente ahí a través de preguntas que le vamos a hacer. Ansiosamente estamos esperándolo ahí para que lo entrevistemos a la vuelta después de esta segunda canción. Nos vamos a ir con Society y de Eddie Vedder. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para este tercer bloque ciberlegal. Como les comentaba en un comienzo, vamos a hablar del tema de los ciberincidentes en la industria, la experiencia y cómo hemos mejorado, cómo se pueden mejorar ciertos procedimientos desde el punto de vista interno de la empresa o en general. Para eso, como les conté, tenemos un tremendo invitado, don Sebastián Vargas, que es el presidente, director y fundador en realidad de SOCHISI, que es la Sociedad Chilena de Seguridad e Información. Don Sebastián, ¿cómo está usted? Primero que todo y antes que todo quiero agradecerle porque se viene bajando el avión. Estábamos ahí en un tema técnico, último minuto, lo logramos resolver, así que le agradezco su disponibilidad con el programa. ¿Cómo estás tú, Seba? Perfecto, vivimos incidentes constantemente. Así que estamos excelentes por acá. Muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy.
Gracias, Seba. Oye, Seba, cuéntanos un poquito a la audiencia. En general, el público nuestro es especializado y te conoce, pero me gustaría que nos hiciera un breve resumen de tu especialidad, la parte académica, para que sepan ahí tus credenciales. Ya, perfecto. Voy a resumirlo así porque generalmente esto puede tomar un tiempo y tenemos espacio reducido. Bueno, lo último, yo diría que 12 años me he estado especializando en la ciberseguridad desde lo más general a lo más específico a nivel de ciberataque. Entonces, durante mi viaje educativo partió con la ingeniería civil en informática, después pasó por un máster en gestión de tecnología, después por distintos diplomados como gerencia de ciberinformación, después otro máster que fue en cibercrimen, ciberguerra y ciberterrorismo, y después otra especialidad que fue a nivel de un máster de ciberseguridad industrial. Eso ha sido a nivel curricular. Actualmente estoy estudiando un doctorado donde mi línea de estudios son la educación en ciberseguridad, que es otra cosa que me apasiona bastante. El último tiempo también me he dedicado a crear distintos programas de educación en Chile a nivel de ciberseguridad industrial y a nivel de ciberseguridad defensiva, porque dentro de lo que hemos podido ver en Fundación Colchisi es como la necesidad más importante que hoy día las organizaciones tienen que solventar. Y como también la oferta educativa que había dentro de nuestro país no era tan amplia, nos vimos la necesidad de apoyar esa creación de programas de especialidad para formar especialistas. Y a nivel de certificaciones, uno de los grandes bagajes que tengo es a nivel de Mitre. Todo lo que es MITRE-ATT&CK y todo lo que es el modelamiento de adversarios. Más otras certificaciones importantes de respuesta a incidentes, forense y otras más. Son más o menos 150 las que hoy día tengo, pero no podríamos estar comentando todo el programa sobre aquí. Sí, como siempre lo molesto, usted tiene más insignia que general chino. Ahí está lleno de certificaciones, lleno de insignias, es un capo. Oiga, sí, pues efectivamente, como dices tú, el problema en general, yo creo, en el mundo, es el tema de la capacitación, la certificación y la especialización en materia de ciberseguridad, y Chile también ha estado un poco, no está ajeno a eso, y es muy bueno los programas que ustedes crean, en particular ahí con el AUSACH, que también realizan ciertos programas en particular en donde la gente puede certificarse y especializarse para poder estar al nivel de lo que ocurre hoy día en materia de ciberseguridad, no solo en Chile, sino que en el mundo. Así que creo que es una labor súper importante la académica hoy día de llevar adelante el país, incluso desde el punto de vista, como dices tú, incluso la ciberguerra, la ciberindustria en particular, ha tomado un desarrollo y los profesionales se habían quedado un poco atrás, no porque no quisieran, sino como dices tú, la oferta educativa incluso era muy restringida, así que eso es muy bueno que lo hayan realizado. Oiga, don Sebastián, vamos a ir al tema porque es muy interesante, ahí tenemos varias cosas que hemos preparado para el día de hoy. Me gustaría que partiera usted contándonos un poco las mejores prácticas desde el punto de vista del proceso de respuesta a incidentes, que eso es lo clave acá, cómo respondemos a los incidentes de ciberseguridad, y el tema de la integración con la inteligencia artificial, la amenaza, automatización de procesos y la colaboración que pueden surgir entre estos equipos internos que yo un poco enuncié en la parte primaria del programa. Cuéntenos usted ahí, el especialista. Excelente, la pregunta suena más compleja de lo que es. Tenemos que dividirla en distintas partes. Si nosotros entendemos la ciberseguridad como procesos, personas y tecnología, lo que hacemos en gestión de incidentes es fusionar los tres conceptos. ¿Y por qué necesitamos fusionar los tres conceptos? Básicamente porque estamos frente a un escenario dentro de lo conocido, desconocido, altamente variable y complejo, y entornos volátiles. Entonces, para nosotros poder prepararnos, primero tenemos que cambiar un paradigma. No nos van a hackear nunca, nos van a atacar, preparémonos para responder. Ese es el primer paradigma. Lo segundo, cambiar un poco el enfoque que tenemos de modelar riesgo en base a la generalidad y modelemos riesgo en base a los factores de amenazas que hay rondando a la industria en la cual estamos participando. Porque eso ya es conocido, ya los equipos de inteligencia están mapeando y ya hay distintos tipos de informes que nos habilitan conocer previamente los grupos adversarios que están dentro de distintos sectores. ¿Cómo mezclamos la inteligencia artificial con los procesos? Primero, definiendo los procesos y teniendo una cultura de procesos en las organizaciones, donde el proceso de gestión de incidentes tenga los roles y responsabilidades claros. Todos se entienden, o quizás no todos entienden muchas veces, siendo más honesto, que una organización puede tener 500.000 alertas durante un mes
y basta que una se materialice y va a ser el incidente. Pero ¿cómo hacemos más óptimo el poco tiempo que tienen los equipos de respuesta para poder detectar lo que es preciso, conciso y lo que realmente no es un falso positivo? Entonces es ahí donde la inteligencia artificial a nivel del machine learning no supervisado podría ayudar bastante para poder clasificar esas alertas en grupos de alertas de interés y poder ir refinando las búsquedas para que los equipos a nivel de sus procesos atiendan lo que es realmente importante en base a un cierto grado de certidumbre. O sea, y desde ese punto de vista podríamos establecer un mapeo de riesgo, que es lo más importante a proteger desde el punto de vista del giro, la empresa, o cuál es la información sensible que puede estar más expuesta. Eso me imagino un poco lo que hace a través de esta máquina o a través del Machine Learning en particular, para no enfocarnos en todo, porque eso también un poco ocurre, que yo creo un sesgo cognitivo, en donde las empresas creen que no están siendo atacados, que a mí nunca me han atacado, y eso parte un poco de la conversación siempre en materia de ciberseguridad, pero como decimos acá también, o te han atacado y lo sabes, o te han atacado y simplemente no lo sabes. Entonces, yo creo que ahí es básico el tema del mapeo de riesgo inicial, ¿o no? Sí, por supuesto, y cambiar un poco el paradigma, porque muchas veces me ha tocado ver que organizaciones hacen 5.000 riesgos y básicamente es el mismo riesgo que se repite por todos los activos. Entonces eso al final del día, claramente los equipos van a estar ocupados haciendo la fiscalización de que ese riesgo se controló, pero en estricto rigor el riesgo principal sigue vivo porque no se logró identificar. Entonces ahí nace el paradigma. Pero ¿cómo? Si nosotros mitigamos todos los riesgos críticos. Entonces, más atrás, ¿estás seguro que pensaste bien los riesgos que pusiste? Quizás estábamos pensando mal el enfoque que le estábamos dando. Claro. Como dicen un poco los gringos, pusimos la escalera en el muro equivocado. Estábamos construyendo en otro lado y el riesgo en realidad estaba enfrente. Y eso pasa muchas veces en las organizaciones que ven que están perfectos, pero los ataques entraron por donde no habían efectivamente detectado que podía entrar el riesgo. Eso también es algo que pasa usualmente. Y eso, a tu juicio, desde el punto de vista, pasa por los profesionales internos, el no poder establecer o saber catalogar cuáles son efectivamente los riesgos de la organización. Mira, creo que acá hay un mix entre distintos factores. Por un lado está muchas veces la operación versus la estrategia, y las estrategias muchas veces no son claras en torno a un enfoque en particular. Entonces, cuando hacemos estrategias múltiples, básicamente vamos a estar parchando la fisura pequeña versus las distintas fisuras que van a haber en el muro y se van a ir generando. Básicamente yo pienso que es un tema de enfoque y estrategia. Si la estrategia se hace bien pensada, pero no solamente con el área de ciber, y acá también es un error que tenemos los especialistas de ciberseguridad, es que no involucramos el negocio. Esto tiene que partir desde el negocio y involucrar a TI, involucrar a legal, a recursos humanos, y entre todos tener una visión en común. Porque una conversación interesante que tenía esta mañana, si todo es crítico, ¿qué es lo crítico? No todo es crítico, ¿cierto? Urgente. Entonces no podemos proteger todo. Adelante. Claro. Ahí ocurre algo que es una frase que yo también he usado acá, que es de Peter Drucker, que un poco la cultura se come la planificación o la estrategia, se la come el desayuno, como dicen los gringos en cuanto al dicho. Y eso es difícil también de cambiar, porque me imagino que es la primera barrera, y me ha tocado muchas veces desde lo legal, en gestión de ciberseguridad, me dicen, pero es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, pero probablemente siempre lo has estado haciendo mal. Entonces, eso seguramente también es un muro, un tope que encuentras tú de tu especialidad con los profesionales internos en cuanto a la cultura interna y cómo establecer estos nuevos procesos. ¿Cómo logras tú cautivar un poco a la parte de la compañía para que se involucre, como dices? Mira, yo he pasado por distintas compañías y todas las compañías tienen sus distintas culturas internas, pero ¿sabes qué es el factor común de lo que he visto en los últimos años? Es que los directorios se están tomando el tema en serio. Ya por lo menos he tenido la oportunidad de ver organizaciones que se toman el tema de la cultura en serio, y cuando, por ejemplo, tú propones hacer una charla de awareness de ciberseguridad, ya no es la charla que va a hacer TI, sino es la charla de ciberseguridad para la compañía. Entonces, cuando ese enfoque cambia y cuando el mismo directorio, el mismo gerente, el mismo director ejecutivo está dentro de la charla y promueve también esa cultura, es la cultura de la imitación. Entonces, todos los que están
los mandos más abajo empiezan a ver, no, este tema va realmente en serio. Y lo otro que también me ha resultado bastante bien es hacer awareness, pero no un awareness que hable solamente del phishing y nada más, sino un awareness más situacional, donde se generan distintas interacciones con el usuario, como por ejemplo campañas de phishing ético y campañas de ransomware ético, donde a grupos de interés dentro de las compañías se le pruebe constantemente y también se le eduque para que cuando suceda un incidente también nos reporten, porque muchas veces lo que sucede es que el usuario, independiente de todas las barreras tecnológicas, siempre puede suceder, el usuario finalmente igual pinchó el malware y también a la vez tiene miedo de reportar, porque tiene miedo de las consecuencias. Entonces cuando creamos una cultura de positiva del reporte, cambia un poco el paradigma. Claro. Yo alguna vez tuve una experiencia con un banco en donde ocurrió después de una charla de awareness, como dices tú, y un fraude grande que había tenido el banco, en donde todos los ejecutivos estaban aterrados y cuando llegaba un correo respecto al pago, una autorización de una transferencia externa, nadie quería hacer nada, porque o pensaban que era un tema, como dices tú, desde el punto de vista de información ética interna de la compañía, o que lo querían pillar en algo, o que era un fraude. Entonces también pasa eso de que pasamos de 100% permisividad a 0%. Entonces ahí lo importante, como dices tú, es educar a la compañía y que todos estén inmersos. Un poco el organigrama de TI y de la compañía, en cuanto tal, tiene que estar toda interconectada, como señalas, para que esto pueda caminar. Pues de otra forma nos vamos a quedar siempre cojos. Concuerdo contigo en eso. Oye, Sebastián, y desde el punto de vista de cómo podemos implementar nosotros técnicas de Machine Learning y análisis, obviamente, de comportamiento para detectar y gestionar incidentes de seguridad que sean avanzados, es decir, que de aquellos incidentes que evaden las soluciones tradicionales, porque hay muchas empresas que tienen el desde, y hoy día el desde es nada prácticamente. ¿Cómo podemos hacerlo ahí? Mira, un cambio importante es primero que las organizaciones gasten un poco de tiempo en entender realmente qué es la inteligencia artificial. Todos hemos visto que la evolución de la inteligencia artificial generativa, por la que actualmente es la que convivimos en estos chatbots automáticos, donde te generan distintos tipos de interacciones en base a los prompts que tú les das. Eso es una parte, y eso es una parte de la explotación que se puede dar, lo cual yo lo veo, para mí es mi asistente virtual y lo utilizo diario. Pero la organización primero tiene que saber de qué estamos hablando, qué es el Machine Learning, cómo me puede afectar, cómo yo puedo manejar grandes volúmenes de datos y procesarlo a través de este Machine Learning, cómo yo puedo también cuidar la privacidad de la información y la confidencialidad de esta, cómo puedo proteger los datos personales que van a circular dentro de este Machine Learning, porque la organización, en su afán de querer ir evolucionando, también puede tener esos problemas de fuga de información, que estamos pasando la información incorrecta, qué información se puede ir para estos Machine Learning, cuál no, cuál va a ser del proveedor, cuál se va a implementar en premise. Entonces, hay distintos tipos de paradigmas y yo pienso que estamos en una fase indagatoria o exploratoria, como le dicen los doctores, para poder entender realmente cuál es el estado del arte y qué nos pudiese servir. Yo pienso que hoy día hay tecnologías que utilizan Machine Learning semi-supervisado. No pudiésemos decir que hoy día el Machine Learning es automático 100% y no necesita de la interacción del ser humano para refinarlo. Yo he tenido oportunidad de trabajar con, no vamos a decir marca por respeto a la hora y todo, y tampoco vamos a hablar mal ni bien, porque también no son auspiciadores, pero pueden serlo. Lo importante acá es que las marcas muchas veces nos cuentan una parte de la historia, pero cuando empiezas a utilizar la tecnología mes a mes y en tu operación diaria, te das cuenta que también tiene que ir acompañado del especialista, experto en la tecnología, porque no basta solo con prender un Machine Learning no supervisado, porque al final del día, si no entiendes lo que está pasando, los falsos positivos o los falsos negativos van a pasar igual en la organización. Y el incidente, independiente de la tecnología que tengas, va a suceder igual. Entonces yo pienso que si bien el Machine Learning nos va a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo y HH de analista, tiene que ir acompañado por el ojo humano y la especialidad. Con esa combinación va a funcionar impecable.
Claro, eso es lo que pasa hoy día también, que como muchas cosas en la industria de la ciberseguridad, hay mucho, comillas, especialistas o expertos que empieza a hablar del tema y empieza a contaminar un poco lo que es la tecnología en cuanto tal, porque hoy día todos estamos aterrados con lo que podría pasar con la inteligencia artificial, pero nos cuestan una parte de la historia. A mí me gusta decir también una frase de los gringos que nos regalan miedo para vendernos después ciberseguridad, obviamente, pero ahí yo creo, como dices tú, que es Claro, importante que la gente entienda eso, que efectivamente, más allá de que la inteligencia artificial es algo que nos va a reemplazar a todo el mundo, claramente la inteligencia artificial va de mano con los creadores, desde el punto de vista de los algoritmos, cómo se diseñan, los procesos, como dices tú, de Machine Learning, y cuál es el objetivo, hacia dónde quiero llevar yo la tecnología para que me sea de utilidad. Pues sí, obviamente la tecnología es neutra en cierto sentido, desde el punto de vista incluso de quienes hablan de la singularidad a la que podríamos llegar en algún momento, esta un futuro, creación sí. desde el punto de vista biológica incluso de la inteligencia artificial, que no creo que estemos tan cerca de ejemplos que uno puede dar que son bastante básicos, pero surge un poco el miedo también a eso. Y la empresa internamente, ¿cómo lo has tomado tú en tu experiencia, en tu especialidad? Hoy día, cuando tú hablas de inteligencia artificial, surge eso, oye, nos van a reemplazar a todos en un sector de la empresa, y dos, las capas más grandes, oye, esta cuestión se nos va a ir de las manos. Yo escuché que Facebook una vez creó inteligencia artificial y terminaron hablando entre ellas y las tuvieron que desconectar. Los mitos que todos hemos escuchado. ¿Cuál es tu experiencia en torno a eso, cuando hablas de inteligencia artificial hoy día en la empresa? Mira, te voy a dar como un timeline. Hace un tiempo atrás fue el tema de metaverso y surgieron todos los especialistas de metaverso. Yo en ese tiempo me puse a estudiar qué era el metaverso, saqué una certificación en metaverso para poder entender bien lo que era. Después pasó el tema de la ciberguerra entre Ucrania y Rusia y otros países, y me metí a estudiar el máster en ciberguerra para poder entender bien el paradigma y el origen del problema. Y actualmente está pasando la evolución de la inteligencia artificial. Entonces, en este punto de mi carrera estoy estudiando un máster en inteligencia artificial. Para todo lo que yo comento, sea con base. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia artificial, claramente viene en distintos modelos y en distintos, dependiendo del vendor, va a ser lo que nos van a entregar como servicio. Finalmente, esto lo vamos a consumir como un servicio. Y el miedo de que nos va a reemplazar, y mira, claramente, y de lo que he aprendido en este tiempo, yo creo que hay roles que son fácilmente automatizables. Y sobre todo que son los roles que manejan información y le dan poco valor agregado. Entonces, claramente, sí hay roles que van a ser automatizados y hay roles que no. Entonces, como todo en la vida, vamos a tener que saber convivir con esta tecnología y darle el mejor provecho. Yo pienso que las personas que tienen miedo de que la inteligencia artificial le pueda quitar su carrera, eso no va a pasar antes de 5 años. Va a demorar un poco esto. Entonces tienen la oportunidad de reconvertir su carrera profesional y si son N1, subir a N2 y caminar a N3. Porque hay especialidades que son difícilmente reemplazables por una especialidad. Pero, por ejemplo, manejo de alertas. Te voy a poner un caso súper sencillo para que el público en su casa lo entienda. Al analista que le llega un correo, lo mira y lo reenvía, eso claramente va a ser 100% automatizable. Y de hecho, sin inteligencia artificial ya se pudiese automatizar. Entonces, va a depender mucho quitar el miedo y también ver cómo nos reinventamos y le agregamos valor agregado a lo que estamos haciendo para seguir siendo valioso en la industria, porque básicamente así funciona. Claro, obviamente, y desde el punto de vista, sobre todo lo que se habla en la ética, desde el punto de vista de la programación, el diseño algorítmico, que hemos escuchado también problemas ahí con la automatización. Google tuvo ahí un tema con los correos, con los currículum, perdón, en algún momento, de los sesgos que tenía desde el punto de vista algorítmico. Pero claramente el ser humano lo que va a hacer desde ese punto de vista es liberarse de carga de trabajo innecesaria que nos rellena y nos da esa sensación desde el punto de vista de la productividad, que hemos sido productivos porque hemos reenviado, como dices tú, 25 correos y hemos cargado una planilla Excel, cuando claramente podríamos dedicarnos al estudio o a mejorar ciertos procesos, incluso calidad de vida, y podríamos llegar a una eficiencia mayor que la que tenemos hoy día, de la mano obviamente de la inteligencia artificial y de una buena ética en cuanto a la programación. Creo que por ahí va un poco el tema hoy día en cuanto a la discusión. No sé si es tu opinión como especialista. Mira, algo interesante que estuve revisando es Microsoft Copilot.
que va a permitir, por ejemplo, algo tan simple, en todas las reuniones siempre hay una persona que tiene que tomar la minuta. Pero imagínate que ya no fuera necesario y que la persona estuviera participando activamente en las reuniones que les convocan y automáticamente el Teams te tome la minuta. Algo tan simple. O que una herramienta de productividad tú les dé una instrucción y te ayude a generar una presentación de un texto. ¿Para qué gastar tiempo en hacer presentaciones, en hacer minutas, si ese tiempo lo podemos utilizar en tomar decisiones y aportar al negocio? Creo que muchas veces perdemos bastante tiempo en temas de ofimática, que hoy día se pudiesen reinvertir en temas más importantes. Sobre todo en las áreas de ciberseguridad muchas veces gastan su mayor parte del tiempo en tareas administrativas, y las cuales deberían estar enfocadas en la protección de la organización. Entonces creo que yo lo veo con muy buenos ojos, Juan Pablo. Claro, ahí de hecho hay varios... inteligencia artificial. Hay varios pensadores o filósofos desde el punto de vista del pensamiento humano. Kahneman, hay uno que piensa lento, piensa rápido. Es un libro que es bien comentado que precisamente habla de eso, de la toma de decisiones y el estar presente. Muchas veces en la reunión uno no está presente, o está tomando la minuta o está pensando en lo que viene después, y eso obviamente nos inhibe desde el punto de vista precisamente de enfocarnos en la toma correcta de decisiones. Tratamos de andar un poco hoy día un mundo que estamos todos en incendios, como hablabas tú en algún momento, todo es importante, todo urgente, entonces claramente eso no nos lleva a tomar la decisión correcta, y eso pasa porque hay tanto volumen de información y de trabajo al cual abocarse, que esto claramente podría ser, entiendo yo, y por lo que señalas tú también, de una gran ayuda más que que nos perjudique en definitiva. Oye, vamos a ir con otra pregunta interesante de las que estuvimos ahí generando para esta entrevista. Mira, ¿cuál es el enfoque más eficaz para la gestión de incidentes en entornos híbridos y multicloud, considerando la creciente complejidad y las diferencias en las políticas y arquitectura de seguridad de los proveedores de la nube? Perfecto. Mira, algo interesante de la gestión de incidentes se divide en dos grandes aristas. Por un lado tenemos la gestión y gobierno de los incidentes, y por otro lado tenemos la respuesta técnica. Si pensamos en la gestión y gobierno, basta con tener un proceso basado en la ISO 27035, que es una estandarización que va a tener la identificación, va a tener la clasificación de un incidente, va a tener la recuperación, va a tener la erradicación de la amenaza y la lección aprendida entre algunas de sus fases. ¿Por qué es tan importante? Porque con esto nos ahorramos cientos de horas en no darle prioridad a un incidente que no es crítico con los tiempos de un incidente crítico. Entonces, cuando tenemos esto de una forma ordenada, vamos a tener una clasificación. Y cada vez que suceda un incidente, vamos a poder asignar el proveedor adecuado. Y brevemente, por el otro punto de vista, a nivel de cloud, multicloud, hoy los entornos son híbridos. Tienen on-premise, tienen nubes de distintos vendors y tienen multilocación también. Entonces, cuando haces esto de una forma ordenada, puedes hacer playbook específico. Un playbook, para los que no conocen en su caso, el playbook es un libro de jugadas, que es básicamente instrucciones mínimas, pero específicas de lo que tiene que hacer una persona en torno a un incidente. Entonces tú puedes hacer un playbook para AWS, un playbook para Google Cloud Platform, un playbook para el Azure AD, etc. Puedes tener todos tus playbooks ordenados independiente de la tecnología que sea. Entonces ese cambio de enfoque, verlo como un todo desde arriba, y cada vez que se vaya acoplando una nueva tecnología, se van generando los playbooks necesarios solamente. Entonces con eso no nos complejizamos con la tecnología y digamos más con el proceso. Claro, automatizamos los procesos. Ese es siempre un tema. Yo he tenido la oportunidad, independientemente de mi especialidad en ciberseguridad dentro de la empresa, en participar en comités de gestión. Y eso es lo que no entienden muchas veces en general los directorios, los accionistas o en general la gerencia, lo importante de protocolizar, de llevar a cabo procesos. Siempre se ha hecho así, yo lo hago así, y resulta que cuando el gerente o de un área en particular está de vacaciones, no se hace nada en esas 3 semanas porque él sabe cómo se hace. Y esto es un poco lo mismo, claro. Protocolizar, llegar y en definitiva nos traba el negocio por, como dicen, errores involuntarios internos, que ahí se dan cuenta la importancia, porque el tipo no descansa porque está afuera,
pero tampoco se avanza en el negocio de la compañía. Un poco es lo mismo, generar estos protocolos internos, me imagino, desde el punto de vista ya de la arquitectura, de la seguridad, nos hace que esté más aceitado el proceso y nos vaya liberando de ciertas cargas que frente a un error humano me imagino que son de mayor posibilidad de que ocurran, ¿o no? Sí, 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 Juan Pablo, mira, hay algo interesante, que cuando tienes todo esto implementado a nivel de proceso, viene una etapa que se llama probar lo escrito. Y la etapa de probar lo escrito es básicamente hacer un plan para ver si tu plan de respuesta a incidente realmente está funcionando. Y ahí se puede mezclar con los red team cuando te atacan, como si fuera una PT, una organización, y ver si el SOC está funcionando, ver si el monitoreo de las plataformas se gatilla, la alerta, si se están registrando en el CIEM. Tienen una oportunidad grandiosa de poder verificar que el proceso que escribiste y que documentaste en base a un estándar esté realmente aceitado para que se estén gatillando las comunicaciones necesarias para que esto sea de utilidad. Si finalmente todo lo que estamos haciendo no es invertir dinero sobre nada, porque es un saco sin fondo, sino es invertir dinero, pero con conciencia de que va a funcionar. Claro, ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en ese tema en un diplomado que hice en la Universidad de Chile respecto del ROSI, que hablan un poco los especialistas en ciberseguridad, que es el retorno, que viene del ROI, pero el ROSI, el retorno, está en inglés, en la inversión en seguridad y en información, obviamente, que ahí pasa eso, que muchas veces los ejecutivos que están desconectados porque no es su especialidad, el gerente de finanzas me dice, oye, pero voy a gastar un montón de plata en esta cuestión que al final es un software y no sé cómo medirlo, que es un poco la pregunta que viene, obviamente, porque lo que no puede medirse, no puede mejorarse, y no puedo saber cuáles son mis resultados, cuál es el margen que tengo, cómo me protegí, porque estamos en Chile, además, algo que siempre he leído y un poco la crítica al sistema es que somos muy reactivos. Y la proactividad siempre trae ahorro, ya sea de problemas mentales que puede tener el empresario en cuanto a preocupaciones, pero también, obviamente, monetarios. Yo he tenido empresas que me han dicho hace un año atrás, oye, necesitamos asesoría, aquí está el plan, no, hoy día no puedo tomarlo. Y cuando llegan al año después de un problema grande que tuvieron, la inversión es el doble, porque ya el problema está y es otra el tratamiento que tiene que darse. Entonces creo que es muy relevante lo que tú acabas de señalar. Oye, otra pregunta, ya para ir un poco cerrando, que entiendo que es muy importante, que es un poco lo que hablamos, ¿cómo se puede medir y mejorar continuamente esta eficiencia y eficacia, obviamente, de los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, teniendo en cuenta la sofisticación que existe hoy día de los actores maliciosos y la necesidad de adaptarse a este panorama nuevo de amenazas que además es en constante evolución, como tú señalas? Siempre estamos, la internet es muy buena, pero también hay un equipo que es muy malo ahí, que es de los hackers, dependiendo del sombrero, pero son muy malos también en ese sentido. Así que, ¿cómo podemos medir y mejorar estos procesos de manera continua? Considerando que el último estudio de Faray habla de más de 3.500 grupos adversarios en Internet, más de 3.500. ¿Cómo podemos medir esto? Primero, verificar que cuántos endpoints, cuántos hosts estamos monitoreando. Porque es una pregunta súper dispar muchas veces. Hablamos de seguridad, compramos cajas, etcétera, pero ¿cuántos endpoints realmente estamos monitoreando? Eso sería uno. ¿Cuántas cuentas de usuario estamos monitoreando y si realmente esas cuentas de usuario están teniendo anomalía en el año? ¿Cuántos usuarios están reportando eventos maliciosos y incidentes dentro de la organización? Es una métrica que propone ISACA, por ejemplo. Porque ahí tú puedes hacer una medición efectiva de lo que fue un programa de awareness, porque si no tienes ese programa de awareness, los canales de reporte, el punto de contacto, es probable que la organización no sepa a quién reportarle, y lo he visto en terreno, que finalmente llaman a la persona que tienen más cerca. Pero ahí tienes otra forma de medirlo. Una forma más es tener una bitácora de incidentes, donde se registren efectivamente cuando existe un incidente en la organización, y ahí a nivel internacional hay métricas que no me puedo extender tanto por el poco tiempo que nos queda, pero por ejemplo está el tiempo de respuesta. ¿Cuánto te demoraste en responder el incidente desde que se inició hasta que se cerró? ¿Cuánto te demoraste en detectar el evento que era confirmado un incidente desde que se gatilló la anomalía hasta que lo declaraste como incidente? Entonces, tienes muchas formas de poder medir la eficacia de tu programa de respuesta a incidentes. Y principalmente, como una vez presenté en clase, tampoco nos sirve llenarnos de dashboard, ¿cierto?
Lo importante acá es tener las métricas que le haga sentido al negocio. Claro. Eso es más que todo. Si le hace sentido al negocio, esa es la métrica correcta y esa es la métrica que te sirve. Y muchas veces también esa cultura interna que me ha tocado dar charla a los TIs duros, esos que da miedo enfrentarse de repente, porque efectivamente el contrato tiene estas métricas que dices tú, frente a yo como proveedor de servicios y de seguridad, tengo tiempos de medición para poder obviamente mejorar los procesos y eso se genera estos tickets internos. Entonces muchas veces el TI me dice, no, es que me da lata informarlo porque el tipo ya ha explicado 10 veces cuál es el problema y no me hace caso. Bueno, pero tú estás en un contrato. Y ese contrato para tu empleador en este caso va a traer un problema que puede ser el cobro de una boleta de garantía. Entonces eso te va a pegar en el negocio porque puedes perder el cliente, puedes perder el flujo y va a llevar a un desprestigio reputacional incluso de tu empresa como ciberseguridad porque son muy buenos pero son muy duros. La habilidad de planta ese que un poco se critica al área de TI en general, que son muy técnicos, obviamente, pero es entendible también, pero obviamente esa parte de entender que no solamente me hace daño a mí, sino que le puedo hacer daño a mi empresa en particular a no someterme a estos procesos internos. Entonces, el medir, como dices tú, yo creo que es clave en general en el negocio, no solamente en TI, pero el medir los incidentes, porque si no podemos generar o levantar incidentes porque sí, pero cuáles son los relevantes, como dices tú, cuáles son los que le pegan en definitiva al negocio. Eso creo un poco también es relevante, ¿no? Tu experiencia con TI es mucho más fuerte que la mía, yo los veo tarde, mal y nunca y dicen ahí viene legal y no les gusta mucho tampoco, pero cuéntame tú un poco cómo haces tú esa capacitación, no sé cómo llamarlo, culturización tal vez. Bueno, en mi caso particular me ha ayudado bastante ser docente de posgrado. Eso me ha ayudado bastante porque cuando hacemos charlas de awareness y transmitir la información y también dentro de mi equipo laboral también son profesores, entonces eso también ayuda porque te permite llegar con un lenguaje distinto dependiendo de la especialidad. Y que no sacamos nada con... Y eso que dijiste recién me quedé pensando, es difícil salir del papel del informático duro a tener habilidades blandas. A mí me costó mucho tiempo. Creo que estoy en camino, ni siquiera me siento todavía con las habilidades blandas suficientes, pero es algo que se tiene que ir trabajando porque finalmente trabajamos con personas, si a la persona le cae mal lo que le estás diciendo no te va a ayudar. Entonces también es clave olvidarnos un poco del 0 y el 1, y también pensar que estamos trabajando con personas que tienen sentimientos y que tienen emociones y que si no le transmite una idea de una forma correcta, probablemente no te van a ayudar. Entonces, eso también es un cambio de paradigma. La habilidad es blanda dentro de los procesos y pasó mucho tiempo que TI estaba ahí en el rincón, como decía un amigo, uno abría ahí el zócalo, el subterráneo de la oficina y estaba el TI cuando se me caían los correos. Entonces ese proceso se vio empujado y hoy día tienen que convivir y eso es lo importante, que exista esta cultura empresarial más que áreas separadas, sino que áreas que conviven. Oye, Sebastián, yo creo que vamos a tener que invitarte a una nueva oportunidad. Tu especialidad, tenemos para hablar ahí un capítulo completo de tus especialidades y obviamente queremos en un futuro tenerte nuevamente para hablar de otro tema súper interesante. El tiempo es escaso y te agradezco obviamente tu participación. Sabemos además que estabas ahí en el hotel, un poco complicado, te bajaste el avión, pero estuviste ahí siempre buscando el incidente, mejorando el tema y pudiste estar con nosotros a tiempo, así que te doy las gracias, Seba, y te dejo invitado obviamente para un nuevo capítulo para que tratemos un programa en particular sobre otro tema relevante en materia de ciberseguridad. Perfecto, muchas gracias por la invitación y desde Fundación Sochisi te damos un fuerte abrazo y dispuestos a participar en las actividades que podamos hacer en conjunto de ahora en adelante y en un futuro. Estamos acá disponibles para aportar. Feliz, sigan a Sochisi ahí, son una gran, y además hacen obras que son increíbles desde el punto de vista de ayuda también a la comunidad que tiene esa brecha digital pendiente. Un abrazo grande, Sebastián, y te dejo invitado también para otro capítulo en particular. Nos vamos con la última canción del programa, Portugal, The Man, Feel Still. Nos vemos, amigos, la próxima semana en Ciberlegal. Un abrazo grande.